Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra tercera semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Muy bien, como saben, en esta tercera semana abordamos la unidad 3, que lleva por título Leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Muy interesante esta tercera semana de nuestro módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Bien, pues antes de comenzar, quisiera recordar la dinámica de nuestra sesión. Recordemos que estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues tienen la intención de resolver cualquier duda que se tenga en torno a las actividades de la semana, cualquier duda, cualquier comentario, inquietudes, etcétera. Es importante, bueno, estas sesiones precisamente, pues porque tienes la oportunidad de preguntar directamente en tiempo real al asesor virtual alguna situación que vaya surgiendo conforme se explica este, esta presentación precisamente, o dudas que hayas tenido desde el inicio de la semana al analizar algún recurso, al revisar alguna actividad que te haya parecido algo confusa o cualquier situación. Bueno, esa es la intención que tienen estos espacios abiertos para el aprendizaje, además de pues que podamos interactuar, que podamos enriquecer estas sesiones con la participación de ustedes también. Es muy importante también las habilidades que vamos reforzando al momento de participar en estos espacios, ya que ganamos también en argumentación, en seguridad y varios aspectos, ¿no? Relevantes a lo largo de nuestro proceso formativo y en nuestra vida, habilidades que siempre van a estar presentes en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el ámbito personal, en el ámbito laboral, en el ámbito social. Siempre estamos hablando, ¿no? Compartiendo nuestros mensajes, nuestras emociones, nuestras ideas, nuestra manera de pensar. Entonces, pues se enriquece muchísimo en estos espacios, por eso, pues bueno, es importante la participación de ustedes. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que levantar la mano, puedes levantar la mano o directamente escribir en el chat y ahí estaría atendiendo a cada una de las dudas. Al finalizar también la sesión, daremos espacio también para resolver cualquier duda, cualquier inquietud, con gusto también podemos abordarlo. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Esta presentación, pues bueno, la tienen en plataforma, donde sintetizo los temas de la semana, otros los amplío un poco, en fin, a través de este recurso, pues tratamos de que sirva de apoyo para abordar esta tercera semana que es tan interesante. Entonces, bueno, vamos a avanzar. El orden de la presentación es el siguiente, déjenme ver si aguanta otra un poco más cerca. Entonces el orden es el siguiente. Vamos a utilizar aquí la palomita para ir señalando. Vamos a ver lo que es la literatura y el mundo. ¿Cómo se relaciona? Porque estas dos palabras tan extensas las unimos aquí.
la literatura y el mundo. Qué interesante, ¿no? Este lugar donde habitamos, este mundo, este planeta en el cual nos encontramos en relación con la literatura. Se vuelve muy interesante. A grandes rasgos, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero a grandes rasgos, pues eh, esto nos ayuda, nos favorece a poder interpretar, a poder valorar un poco más la literatura, a comprender que gracias a ella, pues podemos conocer más precisamente acerca del mundo que nos rodea y todos sus integrantes, principalmente nosotros como humanidad, qué hemos hecho, cómo hemos pensado, cómo hemos vivido en otros siglos, en otras épocas. Entonces, todo ese conocimiento, pues lo plasmamos ahí. Es una manera, hay muchas formas, obviamente, ¿verdad? Ustedes ya las conocen, ya las hemos mencionado, las 7 bellas artes. En las 7, siempre he comentado esta parte también. En las 7 bellas artes es que encontramos lo más bello que hemos descubierto nosotros como humanos. Lo más bello, lo más sabio, lo más sublime, lo más puro. eh, lo vamos a encontrar ahí en las 7 bellas artes. Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, que es el cine. Entonces, nosotros como mundo, nosotros como seres humanos, plasmamos este, esas historias, esas maneras de pensar, para dejar ahí un legado, para dejar el conocimiento a la posteridad. Entonces, cuando comprendemos esto, eh, valoramos más la literatura. Y menciono esto porque a veces eh, es una constante o es muy común, ¿no? Que se nos diga, hay que leer o lee literatura, debes de leer literatura, pero luego a veces no nos comparten el por qué. Y el por qué es ese. Entonces, cuando nosotros comprendemos el porqué de la lectura de literatura de manera específica, pues lo hacemos por gusto, lo hacemos por pasión, lo hacemos porque sabemos que ahí podemos encontrar algún conocimiento que justo necesitamos para potenciar nuestra vida, ¿no? Para equilibrar o potenciar nuestro intelecto, nuestras emociones, superar aquella prueba o comprenderla, en fin, o simplemente por placer estético, la lectura de literatura. Podemos experimentar todo tipo de emociones, viajar a otras épocas, viajar a otros tiempos. Esto es precisamente lo ligo con el siguiente tema, que es la experiencia estética, ese fenómeno interior que ocurre cuando nosotros estamos disfrutando de de este tipo de obras. Y en general sucede esto dentro del arte, no solo en la literatura. mm, Experimentamos o vivimos la experiencia estética. No solo es en la literatura, es a través de las 7 bellas artes, como ya lo comentaba. Yo creo que todos hemos de repente visto una escultura que decimos, qué bella es. Me transmite eh, cierta nostalgia por lo que expresa el rostro de esta persona, si es en este caso que sea una representación humana, o alguna cuestión surrealista o futurista que nos transporta a imaginar, soñar, en fin, a través de cualquier manifestación artística, de la escultura, de la literatura, de la danza, del cine. Nos maravillamos cuando disfrutamos, estamos disfrutando esas películas, esas canciones, eh, en fin. Además de las 7 bellas artes, pues creo yo que lo que pasa es que, bueno, yéndonos al sentido estricto del término experiencia estética, al entrar la estética, pues bueno, ella se encarga del estudio que hay, es una disciplina,
se deriva de la filosofía, la estética, que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Iba a mencionar que además de las 7 bellas artes, esto lo experimentamos en la naturaleza, definitivamente. Quizá le llamaríamos de otra manera, ¿no? Experiencia, no sé, mágica, experiencia de vida, pero finalmente lo que gran parte de bueno, las dos musas principales inspiradoras o la principal musa, creo, la principal musa inspiradora de cualquier artista, pues es la naturaleza. Definitivamente es la naturaleza. Y bueno, en fin, podríamos hablar, vamos a abordarlo ahorita más adelante, un poco más, esto de la experiencia estética, pero es algo extraordinario. Y de igual manera, cuando comprendemos o vivenciamos, cuando tenemos la oportunidad de experimentar estos momentos, la experiencia estética, pues nos maravillamos porque nos damos cuenta de todo lo que puede suceder al momento de la lectura y es cuando ya no se necesita que nadie nos diga que tenemos que leer, lo hacemos porque sabemos que encontramos ahí ese espacio, ese momento de conexión personal, de conexión con la sabiduría, o de repente estamos pasando por alguna situación emocional, psicológica adversa y nos metemos en la lectura y cuando menos pensamos, ya pasaron eh, 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea, y se nos olvidó incluso esa situación adversa que experimentábamos. Fíjense, ¿no? La capacidad que tiene eh, la literatura, el arte. Eso es maravilloso. Vamos a abordarlo más adelante. El impacto de la literatura en la sociedad, pues obviamente, ¿verdad? Con todo el antecedente que estoy mencionando, el impacto de la literatura en la sociedad es enorme y hay una simbiosis ahí que sucede muy interesante, la vamos a abordar. ¿A qué me refiero? Que tanto la literatura crea a la sociedad, crea formas de pensar, movimientos y demás, como también la sociedad crea literatura. ¿En qué sentido? Que, pues, comportamientos sociales, todas las vivencias que acontecen son tomadas por los autores de textos literarios para crear sus fabulosas novelas, cuentos, ensayos literarios, fábulas, mitos, epopeyas, leyendas, en fin. Entonces, una simbiosis, ¿verdad? Es algo que pasa muy interesante entre la literatura y la sociedad. Pues es que estamos completamente ligados a ella. Sí, es una herramienta extraordinaria para la adquisición de conocimientos, para la expansión del pensamiento también. En fin, eso en cuanto a impacto de la literatura en la sociedad. Veremos también, hablaremos acerca de la difusión de la literatura. Definitivamente esto que experimentamos, esta era en la que nos encontramos, que algunos le llaman la era digital, calificativo muy, pues muy adecuado, ¿verdad? Entonces, lo vemos en nuestra vida cotidiana, definitivamente, ¿verdad? En todo lugar, en todo espacio, en todo momento estamos cerca de la tecnología en nuestros días, que ha venido a facilitarnos enormemente nuestra manera de vivir, nuestra manera, principalmente eso, ¿no? En cuanto a comodidad, obviamente muchísimo avance científico, este, en cuanto a la medicina y demás. Bueno, pues en el caso del arte no es la excepción. También la tecnología ha impactado al arte. Entonces,
hablaremos precisamente de la tecnología al referir a la difusión, algo impensable en otros tiempos, ¿verdad? Lo que sucede ahora. Hay como una relación muy, entre comillas, directa de los autores con sus seguidores, con sus lectores, tanto es así que incluso ahora por una cuestión de estrategia, de ventas, de marketing y demás, que bueno, pues también eso sucede, ellos mismos con preguntas, con comentarios, con lo que leen de sus mismos detractores o de sus mismos seguidores, identifican temas, problemáticas, crean historias para darle al público, para darle a sus seguidores lo que buscan. Entonces, imagínense algo impensable en otros tiempos. La literatura estaba más orientada a, a esa mera adquisición o plasmar, más bien plasmar aquellos conocimientos, la sabiduría, sin necesidad de, incluso, de que los autores, ellos que quisieran ser reconocidos, ¿no? Todo lo contrario. En algún periodo histórico, como ya lo vimos, este, prehispánico principalmente, pues ellos no querían dejar registro de ellos como autores, lo cual se me hace sumamente como trascendente, ¿no? Con otra visión completamente, otra intención completamente, ¿sí? Que principalmente, ¿cuál? La de dejar ahí, una evidencia de su cultura, de su manera de pensar, de la reverencia, del respeto a la naturaleza, en fin, pues bueno, un poco acerca de la difusión de la literatura, ¿no? Y el impacto que ha generado la tecnología en esto. Y con ello viene de la mano las formas emergentes de literatura. Entonces, actualmente hay formas que han surgido con la tecnología, ¿sí? Así como vemos tecnología en nuestros autos, en nuestras cocinas, en fin, en todos los lugares que nos encontramos, pues bueno, también en el caso del arte, en el caso de la literatura en específico, van surgiendo nuevas formas, principalmente nuevas formas, así como estilos. Eh, y bueno, esto es parte pues de las realidades que vamos viviendo nosotros como humanos, de acuerdo a lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo y demás, eh, pues creamos arte inspirado precisamente en esos momentos, en esas experiencias que se estén pasando. Proceso de escritura, así como existe un proceso de lectura, existe también un proceso de escritura, ¿sí? En el caso de la lectura, hablábamos de estas dos grandes herramientas. Estas dos grandes herramientas que tenemos, pues para nuestro progreso, para el desarrollo humano, el desarrollo del intelecto, de equilibrio, de la emoción también. En fin, dos herramientas extraordinarias. ¿De cuáles hablo? Pues de la lectura y de la escritura, ¿verdad? Por un lado, la lectura nos permite principalmente aprender. Leemos y aprendemos, definitivamente, ¿verdad? Somos un tanto receptores al momento de la lectura. En el caso de la escritura, es distinto. A través de la escritura, expresas, te vuelves emisor, ¿verdad? Nos volvemos emisores al momento de la escritura. Ahora somos nosotros quienes transmitimos una idea, somos nosotros quienes transmitimos un conocimiento. Entonces, herramientas extraordinarias ambas. Igual
como existe un proceso de lectura, existe un proceso de escritura. Vamos a conocerlo porque, bueno, es importante también. Es importante conocer, identificar estas etapas para que nuestros escritos tengan mayor contenido, estén mucho mejor dirigidos y que cumplan con la intención que estamos buscando a través de ese acto comunicativo, porque al final es un acto comunicativo. Hablaremos de este proceso de escritura. Prototipos textuales. Revisaremos un poco acerca también de los prototipos textuales. Veremos lo que es la narración, la descripción, la argumentación, el diálogo, formas distintas que adquiere un texto. Nosotros a lo mejor vemos esa prosa, que es la manera habitual en la que escribimos, luego dicen allá los estudiantes en el aula presencial, de corrido, así, tal cual, de corrido, como escribimos, esa es la prosa. Pero resulta que esa prosa tiene muchas formas, dependiendo del tipo de texto que estés creando y del propósito que quieras lograr con él. Hablamos desde una narración para crear un texto narrativo, precisamente, ¿no? Un cuento, una fábula, una leyenda, un mito, etcétera. ¿Sí? O puede tener la forma de diálogos, que es el prototipo textual o la modalidad del discurso más o principal del género dramático de las obras de teatro. En fin, cuando identificamos ese prototipo textual, pues también nos ayuda a comprender mejor de antemano, ya sabemos, como qué es lo que está buscando ese texto. ¿Sí? ¿Cuál es? Si es una exposición, también, si es una argumentación. Entonces, identificamos el prototipo textual, entonces sé que si es una argumentación, está tratando de convencerme de algo, de alguna idea, de comprar algo, alguna manera de pensar o algún producto como tal. Este prototipo de argumentación, pues más relacionado con los textos argumentativos, precisamente como los ensayos, este, un artículo de opinión, un discurso político, utilizan ese prototipo textual. Entonces, es muy importante conocer estos prototipos textuales porque a lo largo de nuestra formación, desde de nuestro proceso, formación académica, desde aquí en Prepa en Línea CEP, después posteriormente en la universidad, después en tu trabajo, etcétera, pues tienes que escribir diferentes tipos de textos y conocer esto, pues facilita enormemente la redacción de aquello que queremos comunicar, ¿sí? Igual revisaremos un poco también de tipos de textos, diferentes tipos de textos que hay que tiene que ver con esto que estoy mencionando. Textos argumentativos, textos literarios, textos expositivos, textos informativos, etcétera. Hay muchos tipos de textos y cada uno de ellos pues con una intención distinta. Conocerlo nos facilita enormemente el entendimiento, la comprensión de un texto. Revisaremos lo que es el cuento, frases para iniciar cuentos. Desde la primera semana les compartí en el foro de novedades una infografía referente a los géneros y los subgéneros literarios. Entonces, ahí vimos a profundidad lo que es el cuento. Vamos a retomarlo un poco aquí, ya que en esta tercera semana, como sabes, pues tienes que redactar un pequeño cuento, una pequeña adaptación. Ya llegaremos a ese momento. Y por último, preguntas y comentarios. ¿Sale? Ese es el orden de nuestra presentación, que a la vez, bueno, con esto hice una introducción. Es importante una introducción porque así sabemos exactamente qué es lo que vamos a abordar y nos vamos dando una idea
nos vamos dando una idea para ir como edificando el conocimiento. Entonces, siempre todo lleva un proceso, ¿no? Justo hablamos del proceso de escritura y del proceso de lectura. Existe en ambos algo preescritura, prelectura. Y es precisamente esto que acabamos de hacer también aquí en nuestra sesión, esto previo para saber pues, qué es lo que vamos a revisar. Ahora sí, revisamos lo que es la literatura, literatura y mundo. Les compartía los autores o el humano, el ser humano en general. A través de la escritura hemos encontrado una herramienta extraordinaria para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, dejar evidencia de que existimos, de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, de nuestra filosofía, de lo que hicimos, de cómo nos sentimos. Tratamos de que no se nos olvide, ¿verdad? De que no nos olviden. Entonces, eso precisamente es lo que encontramos en la literatura. Eh, todos aquellos conocimientos, todas aquellas experiencias que experimentamos en este mundo material, en este planeta, o igualmente, bueno, a través de la imaginación, porque existen dos musas inspiradoras, ya decíamos, ¿no? De los autores, tanto aquellas experiencias que hemos eh, tenido, así como el desarrollo de la imaginación y de la creatividad. Los autores son seres muy sensibles, tienen una imaginación tremenda y bueno, pues tanto encontramos en los textos literarios, vuelvo a repetir, esas experiencias, eso que se ha vivido en el planeta, esa filosofía, ese arte, eh, todo lo que se ha experimentado o igualmente aquello que ha sido pues recreado por la expansión de la imaginación del autor. Entonces, eh, extraordinaria esa relación que encontramos o que tenemos en la literatura, encontramos todas esas historias, ¿no? Todo ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo del tiempo, todo eso que hemos experimentado. Entonces, pues imagínense, ¿no? La relación que hay o literatura y mundo, pues es muy estrecho, ambos términos, ¿sí? En la literatura plasmamos todo aquello que hemos experimentado en este mundo. Y además, este mundo eh, mm, pues tiene un impacto tremendo en nosotros. Al final, somos hijos de este mismo planeta, ¿no? Entonces, esto en cuanto a literatura y mundo. Igual, esto retomamos aquí, este mismo tema. En la literatura se organizan concepciones culturales que se confrontan con las de otras representaciones de otras culturas y así es que nos damos cuenta que eso que nosotros estamos pensando o eso que nosotros hicimos o queremos hacer o algo así que quizá ya se hizo en otro tiempo, ¿sí? Entonces, o podemos reconducir nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, ya que al recurrir a la literatura, pues echamos un salto en el tiempo, un viaje al pasado. Y igualmente, la literatura, pues nos permite, por un lado, comprender los sucesos de la realidad humana. A través de la literatura nos damos cuenta todo eso que hemos vivido, todo eso que hemos experimentado, y a la vez reestructurar sus componentes. Definitivamente, tomamos una
nueva postura, un cambio, ¿a poco no? La lectura de un libro nos ha venido a cambiar enormemente nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. En fin, tiene un impacto enorme, es una simbiosis ahí. De igual manera, regresamos o retomamos lo que es la experiencia estética. Denme unos segunditos, por favor. Y listo, retomamos lo que es la experiencia estética. Ya comentaba hace unos momentos en la introducción que le llamo yo, este es un momento mágico, ¿no? La experiencia estética es algo extraordinario que vivimos cuando nos acercamos al arte, no solo a la literatura, a la música, a la pintura, a la arquitectura, a la escultura, a la literatura, al cine. Experimentamos ese placer estético para que comprendamos muy bien y aprendamos a diferenciar, que tener mayor claridad en cuanto a la experiencia estética. Experimentamos como humanos dos tipos de placeres o dos tipos de experiencias de manera general. El placer común y cotidiano. ¿Cuál es ese placer común y cotidiano? Aquel que experimentamos pues, de manera común, sencilla, cotidiana precisamente. No estamos muy agotados, muy cansados. Por ejemplo, estos días que ha hecho un calor tremendo, nos tomamos un vasito de agua fresca y sentimos placer. Pero hay otro tipo de placer, otro tipo de experiencia, que es la experiencia estética. ¿Cómo que experiencia estética? La estética, para empezar, es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, quiere decir que esta no es una experiencia común, no, esto es una experiencia estética que está relacionada con el arte, ¿sí? Entonces, quiere decir que para disfrutar de esa experiencia estética es porque tenemos apreciación de la misma, apreciamos las formas, los colores, las pinturas, las texturas, la creatividad, en fin, es otro tipo de experiencia. ¿Cómo está esa experiencia? Ya dijimos que a través de un vaso de agua vivimos una experiencia de placer, placer cotidiano, placer estético. Bueno, es estético porque estás disfrutando algo que es bello en cuanto a su forma. Cuando vemos una obra arquitectónica, ¿no? Que decimos, wow, qué bonita casa, qué hermosa es. Eh, y nos imaginamos incluso viviendo ahí, creamos toda una historia, fíjense, ¿no? Todo lo que hace el arte. O estamos viendo una pintura, por ejemplo, esta que proyecto ahí. Estamos viendo, pues, la inmensidad del mar y nos preguntamos qué somos y demás. Fíjense, todo lo que hace es una pintura nada más, pero si nos enfocamos en ella y somos sensibles, nos puede llevar a pues a viajar, ¿no? A experimentar todo tipo de emociones. Y esto que experimentamos, esto que experimentamos, estas emociones que experimentamos, fueron por medio de algo artístico, de algo bello, en cuanto a la forma. Por eso es experiencia estética, ¿sí? La experiencia estética está relacionada con el arte. Pues es todo ese cúmulo de emociones, todo eso que experimentamos cuando estamos disfrutando del arte. Esos momentos de alegría, esos momentos de tristeza también, ¿por qué no? La pasión, todo en general.
todo lo que estamos disfrutando por medio de, ¿sí? Entonces, eso es la experiencia estética, un fenómeno interior que ocurre en una persona al encontrarse con el objeto que le produce placer o satisfacción. Eh, Fíjense, ¿no? Por eso les digo que es algo mágico, es algo extraordinario que sucede con el arte, que nosotros podemos estar pasando por un momento adverso y el arte es la mejor terapia que podamos tener. ¿Sí? Porque a través de él podemos o estar leyendo un texto, una novela, un cuento, y nos damos cuenta que ese personaje de esa historia, ese protagonista, está pasando lo mismo que nosotros, eh, y él lo resuelve de una manera pues muy clara, muy simple, muy sencilla, y nos damos cuenta que nos estábamos ahogando en un vaso de agua y reconduce nuestra vida, motiva nuestra vida. Es más, la lectura de una obra literaria puede cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y para bien seguramente, ¿no? Dependiendo de lo que estemos buscando, lo que estemos necesitando y el tipo de obra a la cual nos acerquemos. En fin, podríamos hablar infinidad, tocar infinidad de puntos aquí en lo que es la experiencia estética. Yo creo que todos lo hemos disfrutado en algún momento y por eso es estética, ya decíamos, ¿no? La estética, pues es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte, que cumpla con todos esos lineamientos de texturas, de formas, de estilos, de corrientes, de movimientos, ¿sí? Entonces, excelente. Seguimos avanzando. Retomamos aquí este punto. También dice, un autor utiliza el lenguaje literario para transmitir sus sentimientos, emociones y estados de ánimo. Claro, ¿esto por qué sucede? Porque la literatura, al ser un arte, ¿qué es el arte? Para empezar, una forma de expresar emociones y sentimientos de manera bella, de manera estética, de manera creativa. Entonces, si la literatura es un arte, pues es porque utiliza el lenguaje de una manera creativa, no de una manera común, de una manera, por ejemplo, yo en este momento estoy hablando de una manera denotativa, de una manera concreta, objetiva, precisa. Ese es el lenguaje denotativo, pero la literatura utiliza otro tipo de lenguaje, el lenguaje connotativo. Ya lo veíamos en semanas anteriores, es el lenguaje adornado, las figuras literarias, la metáfora, la paradoja, etcétera. Entonces, esta es la manera en la que, por eso es que la literatura es un arte, porque está expresando, al igual que un pintor, al igual que un escultor, etcétera, está expresando emociones, sentimientos, pero de una manera creativa, de una manera estética, ¿sí? Seguimos. El impacto de la literatura en la sociedad. Pues imagínense enormemente. Ya comentaba hace un momento que la lectura de una obra literaria puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestra manera de pensar. Y este tipo de experiencias, esto que sucede en la literatura, esto que sucede en el arte, pues es algo pues, realmente valorado. Los que igual, pues, seguramente ustedes son grandes lectores. eh, Sabemos que a través de esta bella arte, pues tenemos ahí un amigo disponible para cualquier momento de tristeza o para cualquier momento de confusión. Ya lo dice a propósito, Fernando Delgadillo, este trovador mexicano extraordinario, el mejor compañero ante la adversidad es un libro.
Eso nos dice Fernando Delgadillo. Entonces, imagínense, ¿no? El impacto que tiene la literatura en la sociedad. Nosotros como sociedad, ya a estas alturas de nuestras vidas y de estas generaciones, en estos tiempos en los que nos encontramos a través de millones de años, pues sabemos la importancia que ha tenido siempre la literatura en nuestras vidas y lo que encontramos ahí. Entonces, constantemente los autores pueden o tienen esa labor tan importante eh, de lograr transmitir o abrir nuevas maneras de pensar, nuevas puertas para que los ciudadanos, la sociedad en general, pueda conocer una nueva perspectiva, una posible solución a un conflicto, a alguna problemática en general. Entonces, eh, ahí está esa relación de la literatura con la sociedad. Las obras literarias suelen reflejar la ideología de la época en que fueron escritas. A su vez, la sociedad se ve impactada por la literatura, tanto los textos escritos como los que fueron producidos en otra época. Entonces, tanto la sociedad crea a la literatura como la literatura crea a la sociedad. ¿Sí? Les decía, hay una simbiosis ahí sumamente interesante. Por ejemplo, la tragedia griega de Edipo Rey, escrita por el gran Sófocles, pues bueno, siglos después es tomada como referencia por el médico y padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, para explicar parte de sus postulados. O el concepto de amor romántico que tenemos actualmente y que se ve reflejado en el arte, por ejemplo, en esta obra dramática de Romeo y Julieta del gran William Shakespeare, o igual el Don Quijote, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, tiene su origen en una interpretación del Eros platónico, hijo de la abundancia y de la carencia que se popularizó por allá en tiempos de la Edad Media. Entonces, eh, luego sucede esto más con las nuevas generaciones, ¿no? Creemos que somos muy originales, que somos muy auténticos, o las nuevas generaciones, ¿no? Principalmente, y en algún momento nosotros estuvimos en esa etapa, ¿no? De la adolescencia y que tenemos toda esa parte original, pero o que creemos tenerla, y seguramente algo hay de eso, pero ya cuando investigamos un poco en la historia de nosotros mismos a través de la literatura, pues nos damos cuenta que después de todo, nuestra manera de pensar, pues no es tan original, que nos hemos visto impactados por muchas obras o por muchos acontecimientos históricos que nos han marcado como sociedad. Y de esa manera, al comprender esto, ahora sí puede venir algo mucho más creativo, mucho más profundo, mucho más consciente incluso. Entonces, hablando precisamente de esa, pues, de la llegada de la tecnología a nuestros tiempos, a nuestros días, ya decíamos, ¿no? Que, pues, seguramente en otros tiempos jamás se tenía pues todos estos avances que favorecen muchísimo a la comodidad en nosotros mismos como sociedad y en cada uno de nuestros ámbitos. Entonces, es algo que hace 100 años pues no se tenía definitivamente. Eh, y así precisamente como ha llegado la tecnología a cada uno de los espacios de nuestra vida, pues también ha llegado al arte, también ha llegado a la literatura y pues esto favorece muchísimo a su difusión, ¿sí? Imagínense en otros tiempos donde este,
pues no se tenía la oportunidad, ¿no? No podrías conseguir la obra porque pues aún no llegaba al país, porque era sumamente cara, muy difícil de encontrarla, algo que pues ya no sucede en nuestros tiempos. En este sentido, pues hay este, grandes ventajas de las cuales podríamos hablar. Entonces, pues las tecnologías han contribuido de manera muy positiva en la difusión de la literatura y hacen posible que las obras literarias lleguen a más personas, a cualquier parte del mundo, en cualquier momento, este, en cualquier momento puede llegar esa experiencia, esa obra. Sí, algo que no acontecía pues en otros tiempos. El Internet y los libros electrónicos, los medios digitales, constituyen herramientas presentes en el siglo XXI que se deben aprovechar. Definitivamente, incluso he comentado mucho con con los estudiantes, tanto del aula presencial como del aula virtual, que ahora, por ejemplo, tenemos también estas formas, estas nuevas formas, eh, los audiolibros, ¿no? Por ejemplo, tenemos los audiolibros y a través de esto, de esta forma tecnológica, definitivamente, pues podemos estar disfrutando, podemos estar conociendo más obras, inclusive podemos estar eh, haciendo alguna otra actividad y podemos estar disfrutando de una obra literaria. Entonces, extraordinario el apoyo que tenemos por medio de la literatura y gracias a las tecnologías de la comunicación. Anteriormente esta difusión experimentaba limitantes de tiempo y de ubicación. Las obras no se conseguían, pues porque estaban agotadas, era muy difícil localizarlas o los costos, pues eran sumamente elevados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, definitivamente hablamos de que, pues las tecnologías contribuyen a la difusión de la literatura. Eh, Precisamente, por ejemplo, ahorita una herramienta que tenemos en todo momento, que ya es parte de nuestra vida, el celular, ¿verdad? El celular. A través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, las redes sociales que cada uno maneje, este, podemos disfrutar ya del arte, podemos disfrutar de la literatura, no solamente de estar viendo, no sé, memes o fotografías de nuestros amigos y demás, sino que podemos estar disfrutando del arte, viendo frases, pensamientos, opiniones de algún autor, de algún artista, alguna pintura, en fin, el arte está mucho más cercano a nosotros ahora por medio pues de la tecnología. Gracias a la tecnología también la literatura ha logrado pues su expansión o que esté pues más cerca de nosotros a través de nuestras diferentes herramientas como el celular, ya comentábamos, y nuestras redes sociales. En este sentido, con esta tecnología, ya decíamos, con la difusión de literatura, pues llegan también estas formas emergentes de literatura, formas actuales de crear textos literarios. Han surgido nuevos textos que aprovechan las ventajas de las tecnologías de la comunicación para crear textos nuevos en que los lectores puedan ir modificando la historia, fíjense, o tomar decisiones sobre el proyecto de la misma. Eh, Ahora esto que conocemos incluso, por ejemplo, como el fanfiction, ¿no? Donde seguidores y detractores de un autor, pues recrean nuevamente la historia
y pues se crea una nueva, incluso una nueva obra. O les decía hace un momento en la introducción, que los mismos autores se dan cuenta o les puede llegar, ¿no? De ahí una idea, de acuerdo a lo que sus mismos lectores están escribiendo. Es una relación ahí sumamente interesante y que por lo tanto va creando, pues, una forma diferente de crear literatura en este caso. Entonces, siempre ligadas, pues, obviamente con la tecnología o con estas nuevas formas de vivir. Esto ha generado que la teoría literaria encuentre nuevos elementos de análisis, como el replantearse la relación que hay entre el autor y el lector, la combinación de diferentes formatos en un solo texto o la existencia de un escrito para una diversidad de autores en el mundo. Entonces, pues con esta revolución tecnológica, los textos son multilineales, multimedia, múltiples en contenido y en forma. Ahora los textos son muy interactivos, interactuamos incluso mucho con el arte de manera general, ya decía, a través de nuestros aparatos móviles, de nuestros celulares. De hecho, actualmente se habla de una revolución mucho más profunda de la que surgió a la llegada de la imprenta. Sí, definitivamente fue un suceso histórico extraordinario que vino a cambiar la manera en la que nos relacionamos, la llegada de la imprenta. Este, y ahora, pues, lo vemos, lo estamos experimentando muchísimo más. Y bueno, con estas formas emergentes de literatura, pues menciono las siguientes, que es Acción Poética, que es un portal dedicado a recopilar imágenes de paredes firmadas por Acción Poética, movimiento que inició en 1996 con la finalidad de definir la poesía urbana. Yo creo que todos hemos visto por las calles de nuestras ciudades, frases que están con un fondo blanco. Estas frases, esto es acción poética, un movimiento pues extraordinario. En lo personal me gusta bastante, porque ¿qué pasaría con esos espacios en blanco o esos espacios baldíos o abandonados? Seguramente pegar algo de publicidad política, aunque reconozco que el graffiti también es una expresión artística, pero no todo, ¿no? Hay que realmente hacer algo correctamente, a veces solo rayan nombres. Entonces, preferible encontrarnos ahí. ¿Qué diferencia de encontrar ahí en esas paredes eh, una frase? Una frase que pueda motivarnos el día, que pueda darnos una reflexión, que nos ayude a aumentar nuestra sabiduría, aumentar nuestro conocimiento. Fíjense, ¿no? Ahí está la sabiduría, ahí está el conocimiento a nuestro alcance, si somos sensibles de ello, ¿no? Entonces, ahí está Acción Poética. Esta es una forma emergente de literatura, una nueva forma de crear un texto literario. Y entonces con ello vas a entender un poco esta reflexión que estamos haciendo en la actividad integradora 6 en torno a si se pueden considerar los enlaces que se comparten como textos literarios. Entonces habrá que pues compartir ahí esta reflexión. Ya decíamos que si cumple con ser una expresión de emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, de una manera estética, el canal o el medio, pues puede ser de cualquier índole, ¿no? Puede ser de cualquier índole. Actualmente, ya decíamos, la tecnología está presente en todas partes, tanto es así que podemos crear obras literarias, un poema, simplemente con estas formas, ¿no? Al escribir, como lo que hace el poeta digital, escribir en una plantilla de Word, un listado de palabras relacionadas con
tema, con una emoción, con un pensamiento, las junta y crea una obra nueva. Tenemos, les decía, colección de literatura electrónica, volumen 1, donde podemos tener acceso a muchísimas obras multimedia, que son compendios de textos electrónicos publicados en asociación entre la Organización de la Literatura Electrónica y el Instituto de Tecnología de Humanidades de Maryland. También tenemos iliteratura, que es un compendio de literatura electrónica del Centro Cultural Digital en México. Entre muchas obras que ofrece iliteratura se encuentra Tatuaje, que es una novela detectivesca que explora diferentes formatos narrativos, lenguajes, creatividad en la palabra. Todas las formas emergentes de literatura pues están relacionadas con la tecnología. Poetrónica, también tenemos Poetrónica, que es un proyecto mexicano independiente de poesía multimedia, que combina la poesía con el lenguaje de programación. Es la cuestión esta de, ¿cómo le llaman? Sí. Ahorita se me fue ese término, ese tecnicismo. Que crea pues lenguajes en programaciones en entornos hiperdinámicos como memes. Fíjense, en los memes mismos pueden crear estas, este, em, como, pues pues sí, digamos, un texto literario a través del diálogo, de la interacción entre alguno de los personajes. Ya ven que a veces así se comparten los memes, ¿no? Con un tipo historieta muy breve, pero a través de esta, pues también se pueden compartir fragmentos de un poema, algunos versos, alguna narración, alguna cita de algún texto, eh, algún ensayo literario que comparta algún conocimiento, algo de sabiduría. Entonces, esto al interactuar pues con los algoritmos, precisamente pues juegan con ellos y están más en una constante. Imagínense, ¿no? Pues la difusión es extraordinaria. Eh, Podemos conocer nosotros lo que pasa, lo que sucede, la manera de pensar de a otros humanos en otro continente, ¿no? En otro país, en otra ciudad. Entonces, pues hay una relación extraordinaria y estas formas emergentes de literatura, pues están acompañadas precisamente de la tecnología. Y aquí unos ejemplos. Esta es Poetrónica. Se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Y luego esta otra que dice, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. Y vamos a ver etapas del proceso de escritura. Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Ya tenemos, casi vamos a cumplir con la hora de sesión. Y para no agotarlos demasiado, para que tengan el tiempo necesario, que no interfiera en sus actividades. Entonces vamos a llegar hasta aquí. Si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, adelante. Si no se puede de manera sincrónica, porque a lo mejor no pudiste asistir, estás viendo la grabación de la sesión, puedes escribirme a través del mensajero en plataforma y ahí estaré pendiente para resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Entonces, a partir de el viernes terminamos esta sesión y quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario. ¿Vale? Muchas gracias por haberme acompañado, por los que ven las grabaciones de estas sesiones. Cualquier duda, cualquier inquietud, estoy pendiente. Muchísimas gracias. Pasen buena noche. Hasta la próxima.